Bien, es decir, resulta de conocimiento generalizado el hecho de que estamos pasando, el mundo está pasando por una serie de problemas como es el consumo excesivo de las fuentes de energías renovables, que más tarde o más temprano se agotarán, con un incremento de la polución ambiental que esa explotación genera, y esto ha producido desde ya unos 30 y pico años atrás una reacción del mundo tratando de, apuntando a mejorar ese tipo de condiciones. En nuestro país, con una demora, con un retardo, con un delay, como suele decirse, sobre este tipo de temas, ha comenzado a ocuparse, cuando no a preocuparse por ese tema. La situación es muy simple. Las fuentes de energías, la matriz energética argentina está dominada básicamente por el gas y el petróleo en prácticamente un 90%. Estas son fuentes de energías no renovables y, por otro lado, con un horizonte de reservas muy escaso, que ronda unos pocos años posiblemente, donde realmente la situación se vuelve crítica, harto evidente, por ejemplo, con el tema de la importación de gas comprimido, licuado, comprimido, es decir, que cada vez se incrementa más. Y este porcentaje, que el 90% de la energía dependa de este tipo de fuentes, es un tema que realmente es preocupante. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que los edificios, y esto es un tema que nos interesa particularmente, las construcciones en general, ya sea de viviendas, oficinas y demás, consumen prácticamente la tercera parte de toda la matriz energética, es decir, la matriz energética primaria de estos elementos que mencionaba recién, que también nutren a la industria, también nutren al transporte, al agro y demás, pero que no producen valor agregado, en el caso prácticamente de los edificios, salvo en el proceso de producción de los mismos. Pero tengas en cuenta que el mayor consumo de energía, que es la tercera parte de toda la energía que se consume en el país, los edificios las producen en el establecimiento del confort energético de sus habitantes. Esto significa que de alguna manera en la calefacción y refrigeración de los edificios consumimos una parte significativa, prácticamente el 70% si le agregamos el calentamiento de agua sanitaria. Entonces, esta es una situación delicada. Como consecuencia de eso, el mundo, esta es nuestra situación particular, pero el mundo, desde hace bastante tiempo, sensibilizado por esta cuestión del incremento incesante de los consumos energéticos, de las fuentes de energías convencionales, la escasa incidencia que aún en el mediano plazo tendrán las fuentes de energías alternativas, que ocuparán un porcentaje relativamente reducido aún a futuro. Esto ha generado una serie de acciones, de políticas energéticas en el mundo, a la cual nosotros no nos hemos de algún modo, en la cual nosotros aún no nos hemos reflejado debidamente. De todas maneras, en los últimos tiempos ha habido una serie de acciones que tienden a modificar ese tipo de cosas, como por ejemplo esta ley de la provincia de Buenos Aires, es decir, la 11.059, que tiende a, y su decreto reglamentario, el 1030, que si bien es una ley que ya tiene 7 años de antigüedad, no había sido puesta en vigencia y ahora se está tratando de resolver ese tipo de cosas, y que tiende a mejorar las condiciones de confort, de habitabilidad, pero haciendo un uso racional y eficiente de la energía. Acá es un tema bastante interesante, lo de uso eficiente y racional de la energía. Son dos términos que parecen semejantes, pero tienen una diferencia. En mi opinión, la racionalidad energética
es hacer un buen uso de algo y tiene que ver más con un hecho conceptual, con un hecho cultural, con un hecho en donde la gente se preocupa. Es decir, yo suelo a veces transmitirles a mis alumnos una idea tan simple. Si los padres solemos ir entrando a una casa, apagando las luces, cerrando las canillas, los grifos de agua que dejan nuestros hijos abiertos, nos vamos ocupando de una serie de cosas. Es decir, esta concepción tiene que ver con un hecho cultural, es decir, que tiene que ver con la racionalidad. La eficiencia es otra idea. La eficiencia está más vinculada con hechos tecnológicos, con mejoras de procesos. La racionalidad es producir más con menos o producir lo mismo con menos insumos. Y cuando se habla de racionalizar, uno racionaliza dos aspectos fundamentales: recursos y energía. Eficientiza recursos y energía. Son aspectos sustantivos en los que se basa la arquitectura con criterio de sustentabilidad de la que tanto se habla en este momento, y que en realidad no es otra cosa a nuestro interés que comenzar haciendo un uso racional y eficiente de los recursos.